Hola amigos, ¿cómo les va? ¿Qué cuentan de bueno? Yo soy un sembrador y todos somos sembradores en el campo del Señor. Y lo prometido es deuda. Yo estaba en deuda con ustedes, no sé si se acuerdan, cuando hicimos el último de los videos acerca de la oración como un trato de amistad, que hablamos de la definición de oración de Santa Teresa de Ávila. Y yo les dije que después iba a ampliar este video enseñando un método de oración. Hay muchos métodos de oración, pero bueno, me gustaría remarcar uno en especial que es con la misma palabra de Dios. Aprender a orar con los salmos. Aprender a orar con los salmos, como lo hacía el antiguo Israel, como lo hace la iglesia hoy día, como muchos sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, lo hacemos. Así que bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Bien, la palabra salmo, tal como la tenemos en uso hoy día en la Sagrada Escritura, proviene de una palabra griega que significa tocar un instrumento de cuerdas, tocar un instrumento de cuerdas. Eran los cantos que hacía el pueblo de Israel. Como habíamos dicho en el video anterior, los salmos tienen distintos estilos literarios y van reflejando distintos estados de ánimo. Entonces, de acuerdo al estado de ánimo que el que rezaba con los salmos llevaba en ese momento, de acuerdo al estado de ánimo que tenía, era el salmo que utilizaba para rezar. Después, a este instrumento de cuerda se lo llamó salterio, ¿sí? Entonces salterio se llamaba el instrumento que se usaba para acompañar con la música de este instrumento, para acompañar el canto de los salmos. Después este instrumento pierde su nombre, y comienza a llamarse así el conjunto de los salmos, conjunto de los 150 salmos que contiene la Sagrada Escritura. Estos 150 salmos de los que hablamos tienen una numeración correlativa hasta el Salmo 10. Hasta el Salmo 10, es decir, comienza el Salmo primero, 2, 3, 4, 5, etcétera, hasta el 10, ¿sí? Cuando ustedes lleguen al Salmo 10, esto es a título informativo para que ustedes, cuando vayan a sus Biblias, no sepan cuál Salmo tomar. Entonces, bueno, yo les explico esto, ¿verdad? Esta doble numeración que tiene. Hasta el Salmo 10, van a encontrar, ya en el Salmo 10, perdón, van a encontrar entre paréntesis un número menos. O sea, Salmo 10 y entre paréntesis al lado van a encontrar el Salmo 9. Yo les muestro para que ustedes puedan verlo. Bien. El número que está entre paréntesis corresponde a lo que se llama la numeración grecolatina, ¿sí? La numeración grecolatina, que va hasta el Salmo 147. Si nosotros buscamos en el Salmo 147, vamos a encontrar que hay dos números entre paréntesis, uno menos, como venía siendo, y después el 147. ¿Ven? Ahí. ¿Qué significa esto? Que este salmo, hasta el versículo 11, es el Salmo 146, según la versión grecolatina. Y del versículo 12 en adelante, o sea, hasta el final, hasta el 20, los 8 versículos que siguen, ya corresponderían al Salmo 147, al Salmo 147 propiamente dicho, y ahí comienzan a coincidir nuevamente
la numeración hebrea con la numeración grecolatina. Ustedes pueden verlo después en sus Biblias, en sus casas. Y después sigue 148, 149 y 150. Así que ese es el modo en el cual están numerados los salmos en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque a veces te dicen tal salmo y uno no sabe según qué numeración es, si es según la numeración hebrea o según la numeración grecolatina. Entonces, a veces decís, uy, no, ¿qué pasa? Está mal la Biblia, tiene un error de impresión, ¿qué pasó? Me perdí, etcétera, etcétera. No, vos cuando te dicen el número de un salmo, tenés que averiguar si es según la numeración hebrea o la numeración greco-latina. Si te dicen, por ejemplo, Salmo 14 según la numeración hebrea, sabés que según la numeración grecolatina es Salmo 13. Podemos buscar y darnos cuenta. A ver, vamos a ver si lo encontramos. Como dije recién, Salmo 14 según la numeración hebrea, Salmo 13 según la numeración greco-latina. Por eso es cuestión de ponerse al tiro con el tema del manejo de las Sagradas Escrituras, ¿no es cierto? O sea, lo cual nos está pidiendo que tengamos contacto con la Sagrada Escritura, que aprendamos a familiarizarnos con la Sagrada Escritura, y en la medida en que nos familiaricemos vamos a poder manejarla mejor, vamos a poder orientarnos mejor. Así no nos hacemos tanta complicación, tanto lío a la hora de buscar los salmos cuando tenemos ganas de rezar. Por eso yo los invito a que vean este video si realmente tienen ganas de aprender este método de oración con los salmos, que vean este video hasta el final, de manera que puedan, en fin, encontrarse ustedes mismos en la Sagrada Escritura, porque los salmos están como reflejando como dije recién, el estado de ánimo personal. Así como sucedió en el antiguo Israel, también sucede con nosotros en nuestra oración personal. Por ejemplo, tenemos los salmos que pueden ser himnos de alabanza a la realeza del Señor, cantos de Sión, súplicas, que pueden ser súplicas colectivas o individuales. Yo me estoy ayudando acá con este librito que tengo para no olvidarme. Cantos de acción de gracia, que también pueden ser colectivos o individuales. Ahora vamos a ir leyendo algunos para darnos cuenta, ¿no? Que son unos versículos, no todo el salmo. Y después hay otros grupos de salmos, que son salmos mesiánicos, que se van a referir directamente al rey Mesías, salmos históricos, salmos sapienciales, salmos de denuncia profética, salmos de confianza en el Señor, cuando yo estoy medio flojito en la confianza en Dios y necesito fortalecer mi confianza en Dios, en su misericordia, etc. Tengo salmos de confianza en el Señor, salmos de peregrinación, cuando se me hace muy cuesta arriba la vida en que estoy viviendo, sobre todo este año que ha sido tan difícil para todos, cuando se hace cuesta arriba. Tenemos salmos de peregrinación, salmos de entrada al santuario. Ahora vamos a explicar esto que significa de entrada al santuario. Pero van a encontrar también algo que les va a llamar la atención. Van a encontrar algo que les va a llamar la atención, que son los salmos imprecatorios. Los salmos imprecatorios. Y uno a veces puede decir, ¿y cómo esto es la palabra de Dios? ¿Cómo esto es la palabra de Dios? ¿Y cómo puede decir esto? Porque parece que hubiera como una contradicción entre el mensaje de amor que transmite la palabra de Dios con las cosas que estos salmos dicen, ¿no? Pero estas imprecaciones tienen que ser situadas en un contexto adecuado.
Estas imprecaciones son contra los enemigos. Pero tenemos que entender lo siguiente para poder entender las imprecaciones de los salmos. A ver, el mensaje de misericordia y de amor central, ¿sí?, se reafirma con la venida de Jesucristo. Jesucristo vino a perfeccionar la ley en el amor. Jesucristo vino a enseñarnos que todos somos hermanos y que todos tenemos un Padre común, y que tengo otras ovejas que no son de este corral y a las que también debo conducir. Encontramos en el capítulo 10 del Evangelio según San Juan. A propósito de esta fraternidad universal, y ya me pongo en deuda con ustedes, tengo que hacer un pequeño comentario sobre, pero en otro video, un pequeño comentario sobre la encíclica última del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Bien, pero en la antigüedad no existía esta mentalidad de fraternidad universal, estaba muy lejos de los pueblos antiguos. Estaba muy lejos de los pueblos antiguos hablar o pensar en una fraternidad universal. Entonces, ¿qué pasaba? Hermano era aquel que pertenecía a mi tribu, a mi clan. Los otros eran enemigos, y necesariamente se los veía como enemigos. Y a ver, los enemigos de Israel eran considerados los enemigos del Señor, ¿sí? Entonces, hay una cantidad de represalias contra aquellos que contra aquellos que no creen en el Dios verdadero, contra aquellos que son paganos, contra aquellos que de algún modo atacan la fe de Israel, ¿sí? Vamos a buscar algún salmo que pueda ser. A ver, vamos a ver lo que nos dice entonces el Salmo 79. Voy a utilizar, para que nos orientemos mejor, para que los que quieran seguir el video en sus casas con sus Biblias, voy a utilizar la numeración hebrea. Voy a utilizarlo según la numeración hebrea, no la que está entre paréntesis, sino la otra. Salmo 79. Dice así: Señor, los paganos invadieron tu herencia, profanaron tu santo templo, hicieron de Jerusalén un montón de ruinas, dieron cadáveres a sus servidores como pasto a las aves del cielo y la carne de tus amigos a las fieras de la tierra. Derramaron su sangre como agua alrededor de Jerusalén y nadie les daba sepultura. Fuimos el escarnio de nuestros vecinos, la irrisión y la burla de los que nos rodean. ¿Hasta cuándo, Señor, estarás enojado para siempre? ¿Arderán tus celos como un fuego? Y acá viene la súplica imprecatoria de la que estábamos hablando. Fíjense cómo los paganos profanan. Ahora vamos a leer la explicación de este salmo. Y dice así la súplica imprecatoria: derrama tu furor, Señor, sobre las naciones que no te reconocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob, han devastado su dominio. Y en el versículo 12 dice: devuelve 7 veces a nuestros vecinos la afrenta que te hicieron, Señor. Dice aquí la explicación del Salmo. Esta es una súplica nacional, es la deplorable situación en la que se encuentra Israel. Los paganos han devastado y profanado la herencia del Señor. Muchos fieles han caído bajo la espada, sus cadáveres han sido abandonados a las aves de rapiña y los pueblos vecinos celebran esta derrota. El salmista reconoce que la tragedia nacional es el justo castigo de reiteradas infidelidades. O sea, está reconociendo su culpa. Pero hace presente al Señor que esa derrota compromete la gloria de su nombre, ya que Israel es su pueblo y su rebaño. Si no escucha el llanto de los cautivos, los paganos
pensarán que es inútil servir al Señor. Bien, aclarado esto entonces, lo de las imprecaciones, porque no quería que ustedes leyeran los salmos y lo vieran como un mensaje contradictorio a la palabra de Dios. Bueno, ya lo explicamos esto, ¿verdad? Vamos a empezar a reconocer los salmos de alabanza. Por ejemplo, el Salmo 8, la grandeza de Dios y la dignidad del hombre. La grandeza de Dios y la dignidad del hombre. Es decir, este salmo a mí me lleva a alabar al Señor, ¿sí? Me lleva a hacer una oración de alabanza por la dignidad que me ha dado como ser humano. O sea que rezando este salmo a conciencia, como toda oración debe ser, ¿sí? A conciencia y con amor, nos vamos dando cuenta cómo Dios ha formado al hombre a su imagen y semejanza, le ha dado una dignidad, ¿sí? Y el hombre agradece a Dios por esa dignidad, reconociendo la grandeza de Dios. Señor, dice el Salmo, Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tú que afirmaste tu majestad sobre los cielos, miren cómo alaba la grandeza de Dios. Tú que afirmaste tu majestad sobre el cielo, con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste una fortaleza contra tu adversario para reprimir al enemigo y al rebelde. A ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que pienses en él, el ser humano para que lo cuides. Y aquí habla de la dignidad del hombre. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste dominio sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Qué bárbaro, este salmo nos hace reconocer que somos, y hay que decirlo así, somos los reyes de la creación. Somos los reyes de la creación, cómo Dios hace una creación para nosotros, cómo Dios hace una creación para nosotros. Le diste el mando sobre la obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Qué lindo, ¿no? Habría que leer la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, donde nos habla de el uso correcto de los recursos naturales, y que el hombre no debe abusar de su poder humano sobre la tierra. Qué bueno entonces que este salmo nos ayude, por ejemplo, a hacer una oración de alabanza a Dios por las obras de la creación, mirándonos a nosotros mismos. Otro salmo que tenemos, por ejemplo, pero ya un salmo de súplica colectiva, ¿sí? Es el Salmo 12. Dice así: este salmo es una súplica en la que el autor, con una visión pesimista del mundo, pide al Señor que intervenga para poner fin a los males que lo afligen. Dice el Salmo: sálvanos, Señor, porque ya no hay gente buena. Ha desaparecido la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentirse unos a otros. Hablan con labios engañosos y doblez de corazón. Y el Señor va a responder esta petición con un oráculo que contiene una promesa de salvación para los oprimidos, como lo es habitual en los salmos de súplicas. Son una expresión de confianza en el Señor. Y dice así las respuestas del Señor: por los sollozos del humilde y los gemidos del pobre, ahora me levantaré, dice el Señor, y daré mi ayuda al que me suplica por ella. La promesa del Señor es sincera, como plata purificada en el crisol, depurada 7 veces. Tú nos proteges, Señor, nos preservas para siempre de esa gente. Por todas partes merodean malvados y se encumbran los hombres más indignos. Otro salmo de súplica individual, por ejemplo, un salmo penitencial, es el Salmo 51, Salmo 51, según la
numeración hebrea, según la numeración hebrea, Salmo 51. El otro es una súplica comunitaria, una súplica del pueblo. Esta es una súplica individual. Tempia de Dios se degusta como miel, como lo dulce. Y si no te gusta lo dulce, ponerle gusto que más te guste. Pero eso es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Tiene que ser agradable. Tiene que ser un encuentro. ¿Me va siguiendo? Tiene que ser un encuentro con el Señor. Tiene que ser un encuentro profundo con el Señor. De manera que después de haber contemplado la palabra de Dios, sea por espacio de media hora, de una hora, en fin, lo que sea, lo que Dios quiera, lo que te resulte cómodo, en la medida en que hayas contemplado la palabra de Dios, que digas, hoy me voy lleno de la oración. Hoy pude hacer oración y descubrí que la oración no es solamente pedir por fulano, mengano, sultano, sino que la oración consiste esencialmente, como dice Santa Teresa de Ávila, en un diálogo de amor con aquel que me ama en el interior de mi corazón, encontrándome a solas. Esa es la verdadera oración. Después sí, tomate tu tiempo para... Después que hiciste oración, un rato de contemplación, tomate tu tiempo para pedirle al Señor por tus necesidades, la de tus seres queridos, etcétera, etcétera. Pero acordate que rezar no es solamente tirarse de cabeza frente al Señor y empezar a pedir. Bueno, chao, me voy, muchas gracias, espero que me lo concedas, chao. No, eso no es oración. Bien, amigos, espero que esta humilde enseñanza, estos pequeños consejos, puedan servirles para su vida práctica espiritual. El sembrador siembra, y hoy tenía ganas de cumplir con lo que había prometido y sembrar la semilla de la palabra de Dios en los corazones de cada uno de ustedes. Y esperando, y estoy seguro que va a ser así, que esos corazones van a ser tierra fértil. No dejen de darle un me gusta al video, de suscribirse al canal para compartir con nosotros los distintos temas espirituales. El sembrador persigue un objetivo puramente espiritual. En este canal nunca vamos a hablar ni de política, ni de deporte, ni de nada que sirva como enfrentamiento. Y si algún día invitamos a algún hermano que tiene alguna fe distinta de la nuestra, que puede ser, no sé, no es que lo tenga pensado, pero puede ser que en algún momento invitemos a alguien a conversar un ratito con nosotros, trataremos de hablar de aquellas cosas que nos unen. Nunca hay que hablar de lo que disgrega, de lo que separa. El que divide, de ahí viene la palabra diablo, diabolos, el que divide, es ese que nombré recién, que no lo voy a volver a nombrar. Pero bien, esta es la idea, los dejo con este pensamiento y nos estaremos viendo para el próximo video, si Dios quiere. Chao a todos. Chao.